Cuando Dios hace una promesa, nosotros sabemos, entendemos y creemos y aceptamos de que Él es fiel para cumplir. Y la cumple. Cuando Él dice que va a hacer algo, en su palabra sabemos por testimonio de la misma palabra que siempre lo hace. Igual, cuando dice que bendice a una persona o declara bendición en una persona, siempre esa bendición es algo que se cumple en la persona. En su momento, esa bendición florece en la persona. Bástenos un poco de paciencia, esperar en Dios y Dios, su propósito y su plan perfecto de Él se va a cumplir en nuestras vidas, como se cumplió en la vida de otros personajes bíblicos que atendieron con fe aquello que Dios les daba por bendición. Pero igual, Dios también da instrucciones. Y las instrucciones de Dios son para nuestro beneficio. Y nosotros, pues debemos de amar aquella instrucción, buscarla, seguirla, provocarla, tomarla y hacerla nuestra. Desafortunadamente, la Biblia nos enseña desde el principio que aunque Dios presenta bendiciones y promesas, el hombre siempre presenta una resistencia a seguir lo que Dios instruye o pone por camino, sean leyes, estatutos o promesas. Esto no lo enseña la Biblia. Miramos la resistencia que hubo antes del diluvio. Pues antes del diluvio, Dios mismo habló con Adán, habló con Caín, y la resistencia estuvo en que Caín dijo no. Y Caín se resistió a tener un diálogo al arrepentimiento y fue y formó una ciudad y tuvo un hijo que se llamó Enoc y le puso aquella ciudad Enoc y fue una ciudad pues que floreció, pero mostró una resistencia hacia los designios de Dios. Era lo opuesto a lo que Dios quería. Y también después del diluvio, Dios dio instrucciones de ir y multiplicarse y fructiferar y llenar la tierra en el capítulo 9, versículo 1 de Génesis. Se los dijo a los tres hijos de Noé, a Sem, Cam y Jafet. Pero ¿qué pasó? Pasando algunas generaciones, se mostró una resistencia para no ir a llenar la tierra, a separarse, a ir a otros lugares. Iba a haber resistencia dirigida por una persona que viene de la descendencia de Cam y que nosotros ya sabemos, por lo que hemos visto en los videos pasados, de que en la descendencia de Cam va a venir una descendencia que realmente va a tener una resistencia a seguir las instrucciones de Dios, que va a ir a las prácticas que desagradan a Dios y que se va a multiplicar. De eso lo hemos visto, que de Cam iba a venir por la situación que hizo Cam con su padre Noé. Ahora, de alguna manera la Biblia nos enseña que antes del diluvio, la ciudad que floreció, la ciudad que tenía agricultura, que tenía ganadería, podían trabajar las pieles, que podían tener instrumentos musicales, que podían tener instrumentos de trabajo, porque podían trabajar el fierro y el bronce, pues parecía que ellos florecían más. Pero notemos que eran también las personas que empezaron a multiplicar la maldad. Igual, después del diluvio, la descendencia de Cam, pues iba a florecer, empezando ciudades, empezando reinos. Y lo miramos, si seguimos la descendencia de Cam, ya lo hemos visto, pues Noé es el padre de Cam. Cam tiene un hijo que se llama Cus,
y Cus tiene un hijo que se llama Nimrod, quien viene a ser bisnieto de Noé. Este bisnieto de Noé se le ocurrió un gran proyecto. Un proyecto que iba a ejercer resistencia al plan de Dios, a que se esparcieran y llenaran la tierra. ¿Y cómo sabemos que fue él? Pues ya lo hemos repetido en otras ocasiones, pero hoy lo vamos a volver a leer en el capítulo 10 de Génesis, versículo 8, dice, y Cus, recordemos que Cus es nieto de Noé y es hijo de Cam, engendró a Nimrod, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y dice el versículo 10, y fue el comienzo de su reino, Babel, Erec, Accad y Calne en la tierra de Sinar. Observa, este hombre ejerció un liderazgo, una influencia a través de ideas que entraron en él de hacer una gran torre, y empezó a formar con astucia, con convencimiento de palabras, y era tan fuerte en lo que él enseñaba, pero también no nada más era influencia y convencimiento, también sometía a las personas, se cree, la sometía pues a la fuerza, como se hizo en algunas ocasiones y se sabe en la historia que eran sometidas las personas a través de los líderes. Pues se cree que este hombre, de todas las maneras, él logró organizarse y empezó a formar su reino. Entonces el capítulo que hoy vamos a estudiar es el capítulo 11 de Génesis, que trata de la Torre de Babel, porque el proyecto de la Torre de Babel fue un ingenio que lideró, de quien fue el líder Nimrod. Y quiero decirte que para este tiempo de la Torre de Babel, no ha pasado mucho tiempo después del diluvio, si acaso algunos 100 años. Y la Torre de Babel ya estaba bastante grande. Lo sabemos por las fechas que se dan de años de las personas cuando nacieron. Contando los años nos damos cuenta que el diluvio terminó en el año 1657 y que Dios le dijo, dice de Noé que vivió después del diluvio en el 9:28 dice, y vivió después del diluvio 350 años. Así es que Noé todavía estaba vivo cuando miró construir la Torre de Babel, y cómo todo el pueblo trabajaba con Nimrod. No sabemos por qué motivo el patriarca Noé, junto con Sem, junto con Jafet y junto con Cam, aunque Cam posiblemente estaba muy feliz mirando a su nieto con tremendo proyecto, pues miraban allí, había otras personas que seguían a Dios, pero les era difícil oponerse en aquel proyecto. Aunque creían en Dios, aunque amaban a Dios, aunque seguían a Dios, pues aquello que estaba ocurriendo era tremendamente grande y no tenían las maneras, por así decirlo. Dios no había determinado algo, pero estaba a punto de determinar, y él mismo iba a tomar el asunto en sus manos, porque era algo que desagradaba a su nombre, desagradaba a su presencia, no le daba honra, no le daba gloria a él, era contrario a lo que él le había dicho al hombre que hiciera, que fuera y que llenara la tierra, que fuera multiplicado, que fructificaran a sus hijos, que formaran familia y que pudieran llenar la tierra. Pues ellos pretendían algo contrario. Y entonces leemos en el capítulo 11, versículo 1, el gran plan que tuvo Nimrod, y lo sabemos porque es la misma tierra para donde se movieron,
dice que se fueron para Sinar y ahí empezó su reino. Observa lo que dice el versículo 1 del capítulo 11 de Génesis, recordando que estamos leyendo en la Reina Valera y que cuando sea necesario por algún asunto yo voy a indicar en dónde está, donde la traducción podría ser un poquito distinto, por así decirlo, conforme al original. Entonces dice el primero, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Aquí, cuando dice la Biblia que tenían todos una sola lengua, ahí significa idioma, un solo idioma. Pero luego dice, y unas mismas palabras. Bueno, mis amados hermanos, esto no significa lo mismo. ¿Es un solo idioma? Pues si tienen un solo idioma, lógicamente pues sabían las mismas palabras. Pero cuando la Biblia dice y hace énfasis que tenían también una sola lengua y unas mismas palabras, está hablando de la causa por la que estaban trabajando, su plan que tenían. Ellos estaban hablando de lo mismo. Sí tenían un solo idioma y sus palabras eran las mismas, lo cual significa que estaban hablando del proyecto todos. Así lo dice. Estaban involucrados. Cuando se juntaban solo hablaban del gran proyecto que tenían, guiados por Nimrod. Entonces el 2 dice, y aconteció que cuando salieron de Oriente, o sea, porque de donde estaban se movieron un poco, así Nimrod les indicó, se movió y fue a establecerse. Dice, y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. La palabra Sinar apareció también en el versículo 10 del capítulo 10 de Génesis. ¿Por qué? Porque la Biblia está completa y está compaginada perfectamente. Dice, se movieron a Sinar y acá pues sí, llegaron a Sinar y se establecieron en Sinar. Y Sinar es otra palabra para indicar caldeo. O en la Biblia también vas a encontrar Ur de los caldeos. Vas a encontrar Babilonia. Y te vas a dar cuenta que es en la tierra de Irak. En Irak y la actual. Allá entre por el río Éufrates y el río Tigres. Por Bagdad, quizás por esas áreas. Bagdad, ciudad de Irak. Pero observen, si tenían una sola palabra, ¿de qué estaban hablando? Pues encontraron un lugar, una llanura, un lugar especial para construir. ¿De qué estaban hablando? El 3 dice, y se dijeron unos a otros, vamos, observa, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Bueno, yo tuve el privilegio de trabajar en un lugar, en una ladrillera en México, donde se cosía ladrillo. Realmente lo único que se requiere es echarle fuego, acomodarlo en un lugar que se construye del mismo tierra, ¿verdad? Es un horno de tierra y se acomodan ladrillos adentro. Es un gran horno con unas paredes grandes de tierra, de lodo, ¿verdad? Se va acomodando, se hacen paredes con piedras adentro, ¿verdad? Y se van juntando con lodo para que se haga una pared. Y en el centro, en el horno, se ponen los cuadros de tierra que se mezclan con barro y arena, ¿verdad? Se hacen los cuadros y se ponen y se acomodan y se quedan unos huecos y donde les avientan fuego y lumbre y salen aquellos cuadros tan macizos llamados ladrillos, ¿verdad? Hacían ellos algo semejante y aparte tenían el conocimiento de que cuando construyeron el arca, los hijos de Noé y Noé, especialmente Noé,
pues tenían el conocimiento de cómo hacer para resanar con esa brea, con ese líquido que Dios mismo le había dicho a Noé que lo usara, y ahora supieron cómo mezclar algún asunto de piedrecilla, asfalto, alguna mezcla de pegamento, y empezaron a construir la gran torre. Y observa, ellos hablan, tienen unas mismas palabras. En el 3 empieza el versículo, y se dijeron unos a otros. Observa el 4, dice, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad. O sea, una torre, una ciudad y una torre. Ok, tenemos un gran proyecto. Somos suficientes. Vamos a hacer una ciudad y vamos a hacer una gran torre. Dice, cuya cúspide llegue al cielo. Grave error, mi hermano. ¿Cuál sería el motivo? No lo dice la Biblia abiertamente, que querían subir al cielo. Se dicen dos cosas según las personas que ponen sus comentarios, y son muy acertados, ¿verdad? Personas, no recuerdo sus nombres, pero se refieren a dos situaciones. Una es de que, como sabían lo que había ocurrido en el diluvio, ellos estaban construyendo algo tan alto, que pudieran ellos mismos salvaguardarse en caso de que viniera otra inundación, dudando así también de una promesa que Dios les había dicho, que no volvería a terminar la tierra o el hombre de la tierra a través del diluvio, porque había puesto su arco, que es el recuerdo para que no se termine la tierra a través de agua. Sin embargo, ellos, tomándolo como cierto de que lo hicieron por eso, pues ellos querían salvaguardarse y subirse a un lugar seguro en lugar si hubiese inundación. Entonces, la otra es de que ellos empezaron queriendo saber qué había en los cielos o más allá en el universo, que es algo que al hombre siempre le ha interesado, y que empezaron cierta vigilancia hacia los astros, y lo hacían con un asunto tan contrario a Dios, que esta torre tenía un sentido de templo para ellos. Así es que, si aplicamos la Biblia, pues hay alguien más que ya quiso alcanzar el cielo. Es el enemigo. Pero aquí cuando dice cielo, la palabra es lo que tú miras arriba, lo cual nada más describe altura, pero en un sentido espiritual, aplicándolo de esa manera. Pues sí, el diablo también quiso alcanzar el mismo trono de Dios. Entonces el hombre jamás va a poder levantarse por arriba de lo que Dios dice y su creación, de su palabra. Dios dice que se haga algo. Dios creó las cosas como son. Dios dice que su creación no va a volver a terminarse a través de agua. Debieron de haber confiado en Él. Debieron de haber ido y llenar la tierra. No lo hicieron. Estaban tomando resistencia. Y lo dice enseguida. Porque dice, siempre hablando entre unos otros y otros. Después de que dice una cúspide que llegue al cielo, dice, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. O sea, que no querían ser esparcidos. Y querían, en esa torre, iba a ser la torre de Nimrod, pero se le llama la torre de Babel, por una razón obvia, por lo que va a explicar en unos instantes la Biblia. Pero allí dice así, si alguien se va lejos o no alcanza a mirar dónde está, pues la torre le va a hacer como un vigía, como una atalaya, como alguien que puede dirigirlo, como aquel hombre que va en el barco arriba y avisa que hay tierra. Entonces,
la gente iba a poder mirar allí por si se esparcían, sabían dónde volver. Pero Dios les había dicho que fueran y llenaran la tierra. O sea que no tenían por qué quedarse todos ahí. Hubo resistencia, como lo repito. ¿Qué ocurrió? Bueno, dice el 5, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Era tan importante esto que estaban haciendo y tan contrario a Dios, que Dios mismo descendió. Cuando dice que Él descendió, aquí está hablando de que Dios le puso una atención bastante, hablando humanamente, aplicada. O sea, Él mismo dijo, es necesario atender este asunto. Y descendió a mirar la ciudad y la torre que edificaban, dice, los hijos de los hombres. Aquí esta palabra, los hijos de los hombres, no son necesariamente nada más los hijos de los hombres, así por hablando naturalmente, sino que está hablando que aquello que estaban construyendo no estaba siendo construido por hijos de Dios, o sea que eran personas que no estaban buscando la voluntad de Dios, no estaban buscando glorificar a Dios, no estaban buscando exaltar a Dios a través de aquellos, sino que querían exaltarse ellos, cubrirse ellos, salvaguardarse ellos, atender sus necesidades que ellos sentían, y estaban creando algo para hacer nombre y crear algo que señalara que ellos eran grandes, especialmente Nimrod. Pero Dios, que era el mismo que le estaba atendiendo, en el versículo 6 dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Todos estos tienen un solo lenguaje. Ahora, déjame te digo una información ahorita que termine el texto. Dice, todos ellos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Algunas palabras aquí en el original son muy especiales. ¿Por qué? Porque unas expresiones no están completamente. Por ejemplo, lo que dice, todos estos tienen un solo lenguaje. Pues allí ellos no se utiliza la misma palabra que en el primer versículo del 11, donde dice idioma, que es Saphah, S-A-P-H-A-H. No es la misma palabra en el original. Aquí es Shalal. Lo cual significa que aquello que estaban haciendo significa lo que hablaban únicamente era su proyecto. Es cuando es un solo lenguaje. Nada más hablan del proyecto. De otras palabras, los hombres se habían olvidado de Dios. Nada más querían hablar de su proyecto. Y todo era el proyecto. ¿Y cómo le vamos a hacer con el proyecto? Es ahí donde dice un solo lenguaje. Nada más hablan de eso. Porque no es la misma palabra. Ahí no significa idioma. Y luego dice, y han comenzado la obra. La palabra comenzado también se traduce profanación o contaminación. Escucha, aquí prácticamente, si lo traducimos así literalmente, lo que dice allí es, ellos, como uno solo, hablan de una sola cosa y se están profanando con lo que están haciendo con esa obra.
porque solamente lo que hablan es eso. Increíblemente, esas palabras cambian todo. Y sí, hablaban una sola cosa. Entonces tenían un grave problema porque en sus conversaciones no existía una adoración, agradar a Dios, no existía buscar la voluntad de Dios. Ellos vivían y existían y hablaban de su proyecto. Y Dios dice claramente, están tan metidos en eso que nada los hará desistir. Y voy a volver a repetir, la palabra no es la misma. Así es que aquí yo te dije que la palabra es shalal. Hay una diversificación de la palabra, ¿verdad? Lo voy a volver a repetir para ti. Es echad. O sea, significa uno. Solamente hablan de una cosa. Por favor, rectifico. Echad. Solamente hablan de una cosa. Tienen el problema de que solamente hablan de su proyecto. Es lo que dice allí. Y nadie los va a hacer desistir de lo que piensan hacer. Entonces Dios iba a hacer algo. Y ahora dice, ahora pues, descendamos y confundamos su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Bueno, pues aquí, amados hermanos, ¿qué fue lo que hizo Dios? Pues aquí tomó él el idioma de ellos, revolvió los sonidos, revolvió la gramática, y entonces cuando articulaban palabra, ellos les revolvió el asunto de tal manera que no se acomodaban sus palabras a sus propios entendimientos. Su plan se estropeó. Y tú te das cuenta en las lenguas de los pueblos, unas lenguas, pues, decimos uno de esas como que hablan al revés, porque en español decimos la casa es blanca, en inglés decimos la blanca casa. O sea, como que si hablamos al revés. Otros tienen las mismas letras, pero los sonidos salen diferentes. Entonces, Dios hizo eso en ellos. Por eso dice, les confundió su propio lenguaje, lo que estaban hablando. ¿Por qué? Con tan solo eso, iba a parar Dios una tremenda obra. Ahora, voy a volver a repetir, a 100 años de que después del diluvio ya estaban haciendo esto. Y Dios iba a actuar de una manera que va a ser inolvidable para todos los humanos por razones de que hasta la actualidad hay muchos idiomas. Y los especialistas de lingüística creen y consideran que todos los idiomas vienen de una sola lengua. Y la Biblia dice que toda lengua venía de la familia de Noé. Lo que más me sorprende es a 100 años de haber pasado el diluvio y estaban haciendo esta cosa. Entonces Dios les confunde su idioma. Y en el versículo 8 dice, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra.
Así es que hubo multitud de idiomas. Y así los esparció, así los extendió. Pero hay un dato más. Lo primero que te voy a decir de estos datos, hay una información muy importante. Si tú sabes algo de cultura y has leído, pues vas a darte cuenta que en muchas culturas se hacen torres o pirámides, que son templos de adoración a ciertos cosas del cielo, el sol, la luna, algún dios de la lluvia, etc. Hay en Egipto, hay en América, hay en Sudamérica, en México. ¿Cómo tomaron ellos esa idea de hacer esas cosas? Pues si tú miras, aquí estaban todos trabajando. Y cuando Dios hizo que los esparció por toda la tierra y confundió sus lenguas, se llevaron la idea en sus mentes de construir algo. No creo que sea una casualidad que haya de ese tipo de cosas en muchas partes del mundo o en varios continentes. Otra de las cosas que dice la Biblia, hay un dato importante que nos dice un nombre y es en el capítulo 10 del versículo 25, Génesis 10, 25, dice, y a Eber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Observa este nombre Peleg. Peleg, amados hermanos, nació, si recuerdo bien, y observo mis cuentas, en el año 1758. Y dice que la destrucción de la torre, a lo que Dios hizo, que los esparció, fue en su tiempo. Pues Peleg vivió unos bastantitos años. La Biblia dice que vivió. Dice, Peleg vivió 30 años y engendró a Reú, y vivió Peleg después que engendró a Reú 209 años. Pues él vivió más de 200 años. En el tiempo de la vida de Peleg, Dios hizo que se esparcieran por todo el mundo. Dos cosas voy a decirte de esto. La primera es de que algunas personas que han estudiado este caso consideran que Dios lo que hizo también es ordenar con el poder de su palabra un movimiento telúrico, o sea, un movimiento de las capas de la tierra, lo que se le llama un terremoto. Y la tierra, pues por la obediencia, por el poder de Dios, empezó a separarse. Y se formaron los continentes como los conocemos hasta ahora. Pero hay algunos estudios que consideran que antes estaban como unidos por la combinación que tiene, por ejemplo, África con Sudamérica. Y que cuando ocurrió eso, pues todo el mundo se esparció también. Y se quedaron ahí, pues aquellos que confiaban en Dios como Noé, Sem, Peleg, la descendencia de Dios. Ahora, esto también explicaría que si realmente ocurrió eso, pues entenderíamos que en 100 años algunos animales pues que no crían tantos hijos pues no eran tan grandes las multitudes. Entonces cuando ocurrió también este movimiento posible de tierras a través del terremoto que se separó, pues por ejemplo los canguros nada más son de Australia. O sea, ellos, los canguros que estaban con su familia en el tiempo de la Torre de Babel, pues lógicamente habían salido de el arca, pues estaban con su familia y se quedaron solo en Australia, porque son típicos de Australia. Y así en cada continente,
pues hay algunas especies de animales que son típicas de ese continente y eso lo leemos pues en el zoológico cuando vas y miras los animales y te dicen de dónde son y de dónde los trajeron o de dónde los llevaron. Entonces, ese tipo de estudios se hace sobre este asunto, sobre esta torre de Babel. Pero la realidad es que Dios hizo algo tremendamente grande allí. Eso también explicaría por qué en las islas que no están conectadas ahorita con los continentes se encontraron gente allí cuando se hicieron expediciones. Amados hermanos, esto es tremendo, es grandísimo. El poder de Dios y lo que Dios hizo fue algo grande. ¿Qué nosotros entendemos a través de esto, de lo que dice la Biblia? Pues de que la Biblia dice que Dios había dado una orden, una bendición, una instrucción, y que ellos ejercieron resistencia al tratar de hacer esta torre. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió que es que a Dios no le agradó. Porque ellos solamente buscaban su proyecto, buscaban su asunto y se estaban olvidando de Dios. ¿Qué principio obtenemos? Obtenemos el principio de que cuando Dios nos da una instrucción, debemos amar, seguir aquella instrucción, porque su voluntad es buena, es de bendición para nosotros. No debemos de resistirnos. Y por favor, no creamos a ese tipo de mensajes donde se nos dice que Dios va a cumplir nuestros sueños y nuestros propósitos. Lo que nos debe de importar a nosotros es que el propósito de Dios se cumpla. En esa tierra se quedaron gente que sabían que el propósito de Dios tenía que seguir. Y tú te vas a dar cuenta por lo que vamos a estudiar en la genealogía de la descendencia de Cristo, que viene desde Sem, que ahí permanecieron ellos. Porque el propósito de Dios debe de seguir. Así es que, ¿cuál es el interés que debemos de tener? El propósito de Dios. Y dejemos de escuchar tanto que nos gusta. Dios cumplirá siempre tus sueños. Dios cumplirá siempre tus propósitos. Dios te quiere llevar a grandes lugares. ¿Sabes? Dios te quiere llevar al camino de su propósito. Y ese es un camino hermoso, es un camino de bendición, es un camino de una voluntad perfecta, es el camino que todos debemos de seguir. Así es que yo te invito para que tú sigas ese camino junto con nosotros y sigamos aprendiendo de la Biblia. Por lo que resta, invita a alguien para que estudie junto con nosotros. Invítale que empiece desde el primer video y avancen junto con nosotros. Que Dios te bendiga. Bendigo a tu familia, a tus hijos. Bendigo tu entrar y tu salir. Y que Dios nos bendiga a todos. Nos miramos en el próximo video.